Bueno, muy buenos días. Bienvenidos al ciclo ya avanzado sobre las relaciones México-España. Y obviamente, pues no podíamos dejar de lado a la marquesa Calderón de la Barca, aunque no era española, pero bueno, ya ahora encontraremos al personaje fascinante que es, y yo creo que después de la conferencia de la doctora Margot Glantz, pues es obligada la lectura de su obra, que es un clásico de la literatura, y bueno, nos va a abrir muchas perspectivas seguramente. Yo quiero dar las gracias a la doctora Margot Glantz porque es una intelectual muy ocupada y nos hizo un espacio para venir a presentar a la marquesa Calderón de la Barca. Y la doctora sale constantemente al extranjero y también aquí, al país. Entonces, bueno, pues realmente el hecho de tenerla aquí es un privilegio. Muchas gracias, Margot, por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero que pues algo quede claro de esta conferencia. Yo quisiera hacer unas cuantas lecturas pequeñas sobre la situación de México en la época en que estuvo la marquesa Calderón de la Barca, hablar un poco de su biografía, luego hacer algunas observaciones sobre su libro, y si usted lo tiene a bien podemos empezar un diálogo para que sea más animado y más útil quizá este tipo de conferencias. La marquesa Calderón de la Barca nació en 1804 en Edimburgo, es decir, era escocesa, hija de una familia de baja nobleza, con bastantes recursos, pero su padre, ella se llamaba de nombre original Frances Erskine Inglis, ¿no? El padre empieza a perder dinero y tiene que emigrar al sur de Inglaterra, y luego muere y la familia, la madre y las hijas se van a Estados Unidos, y en Boston la madre funda una escuela para educar a las señoritas de ese entonces. En esa escuela trabaja también la que sería marquesa Calderón de la Barca, Francis o Fanny, como le decían, y enseña a las señoritas de buenas familias todas las cosas que las niñas de esa época, que las jóvenes de esa época debían saber. La marquesa Calderón de la Barca o Fanny Inglis, como se llamaba en ese entonces, era una mujer muy letrada, inteligentísima, era poliglota, tenía además una serie de dotes, escribía, podía versificar perfectamente, conocía muy bien la música, no solo la conocía muy bien, sino que podía escribirla, y lo vemos muy claramente en su libro, porque en su libro hay fragmentos de partituras para que la gente a la que ella le escribe, porque su texto es un texto epistolar, es decir, son cartas que ella mandaba a su familia desde México, de las cuales escogió un número de cartas 54, que fueron impresas después y tuvieron un gran éxito. En esas cartas muchas veces aparecen partituras, ¿no?, donde ella les muestra a su familia qué tipo de bailes o qué tipo de canciones había en México. Entonces ella era una mujer enormemente sabia, inteligentísima, muy aguda, al grado de que cuando vivía en Estados Unidos era amiga de los más importantes escritores contemporáneos, es decir, de Washington Irving, de Prescott, el gran historiador norteamericano que escribió sobre la conquista de México y libros también sobre España, también amiga de Ticknor, uno de los grandes escritores, también de Longfellow, un gran poeta, ¿no? Y después de que ella publicó las cartas que serían conocidas como Vida en México, Life in Mexico, Charles Dickens, a quien ella constantemente alude en su libro, consiguió que se publicara también en Inglaterra y se hizo muy famosa por eso. Es una mujer realmente de gran talento, inteligentísima, con un gran sentido del humor además, ¿no?, y que muy pronto también aprendió español y se hizo pues indispensable en México para la sociedad ilustrada del tiempo, cuando estuvo 2 años aquí, de
1840-42. Llegó a finales del 39 y se quedó hasta principios del 42, enero de 42. Frances o Fanny encontró en la casa de Prescott a un diplomático español, Ángel Calderón de la Barca, cuando ya tenía más de 30 años ella, él tenía 50, se conocieron allí y se casaron. Al poco tiempo de que se casaron, a él le dieron la misión diplomática, él tenía una misión diplomática en Estados Unidos, para que viniera a México. Entonces, tanto ella como su marido emprendieron el viaje, un viaje larguísimo, porque en aquella época los transportes eran muy complicados, aún no existía el ferrocarril y obviamente no podían trasladarse a México en ferrocarril porque no existía, tenían que irse a Nueva Orleans, de Nueva Orleans a La Habana, de La Habana a Veracruz, y que el viaje no era tan largo de La Habana a Veracruz, pero era un viaje que tenía muchos problemas, porque en Veracruz había dos estaciones, la de los Nortes o la de la Peste Amarilla. Ellos llegaron en la época de los Nortes, y el norte los detiene, detiene al barco casi 15 días, entonces pasan en un calor espantoso, en una situación dificilísima, varios días. Y luego llegar a Veracruz, que a ella le parece una ciudad espantosa, horrible, le parece una ciudad sucia, deprimente, además una ciudad que todos los viajeros de aquel tiempo consideraban poblada por sopilotes, porque los sopilotes abundaban en Veracruz, ¿no? Y abundaban porque había mucha carroña. Entonces eran como los basureros de ahora. Y creo más tranquilidad. Yo creo que mejor tuviéramos sopilotes que basureros. Pero bueno, los sopilotes hacían una labor de limpieza imprescindible, pero al mismo tiempo, para el viajero extranjero, provocaban pues una gran, no solo terror, más bien una especie como de asco, ¿no? de violencia, porque estaban por toda la ciudad. Entonces, ahí se quedan un tiempo, luego toman el camino de Veracruz a México y tardan una cantidad de días enormes a llegar a México, y la marquesa Calderón de la Barca va describiendo el paisaje. En el libro de la marquesa Calderón de la Barca, el paisaje es importantísimo y nos da cuenta de cómo fue el México que ella conoció. Es decir, el paisaje era un paisaje que abruptamente pasaba de lo más seco, de lo más inclemente, de lo más desértico, de escabroso, a vergeles, digamos, había jardines maravillosos, ¿no? El camino entre México y Jalapa, Veracruz y Jalapa, es un camino lleno de problemas, porque además las carreteras eran malísimas, no había todavía, insisto, ferrocarriles, y los caminos eran no solo malos, espantosos, no había muy buenos transportes tampoco, las diligencias, que eran unos carromatos impresionantes, que tenían que ser tirados por una cantidad enorme de animales cuando se conseguían caballos. Era magnífico, pero a veces los caballos mexicanos eran enclenques, necesitaban conseguir caballos importados, ¿no? Estamos acostumbrados a la importación, o con mulas. Las mulas eran fundamentales en el transporte de aquella época, y el transporte de mulas pues estaba hecho sobre todo con los arrieros son muy importantes, pero no solo tenían problemas de caminos pésimos, sino que tenían también problemas de transporte, como acabo de decir, y además no había casi hotelería en el camino. Lo que encontraban en el camino era verdaderamente espantoso, con excepciones, lugares muy difíciles, muchas veces llenos de insectos que pululaban, la ropa en las camas, etcétera, etcétera, muy mala comida también, y otra cosa, otro agravante impresionante, los ladrones de los caminos, que los ha hecho famoso de don Manuel Paino con su famosísimo libro Los bandidos de Río Frío. Justamente 2 años antes de que llegue la marquesa Calderón de la Barca a México, han sido colgados los principales bandidos de Río Frío, aunque el hecho de que fueran colgados, como ahora que estamos combatiendo la delincuencia, pero a cada rato encontramos muertos y nuevos cárteles, ¿no? Así en aquella época se colgaba bandidos, y al poco tiempo resurgían los bandidos. Era una cosa así completamente impresionante. Habían colgado a los bandidos, que se dice que el principal bandido
de la banda era Relumbrón, el personaje que Manuel Paino considera el jefe de la banda y al que le pone Relumbrón, pero que en la vida real era un coronel, Juan Yáñez, que era secretario particular y una figura muy importante para el general Santana cuando era presidente en esa época. Y hay quienes dicen, no se rean tanto, hay quienes dicen que el propio Santana encabezaba a los ladrones. Es decir, el presidente de la República, la marquesa Calderón de la Barca cuenta, como por ejemplo, se lo contaron a ella, que una vez un señor muy rico le contó al presidente Santana que estaba con su secretario, que era Juan Yáñez, que iba a viajar en la diligencia y que iba a llevar escondidos en tal lugar de la diligencia tales y tales joyas y doblones y no sé qué más, y apenas saliendo de la garita lo robaron. Entonces, ahora, el coronel Yáñez fue colgado, no fue colgado, perdón, me estoy equivocando, todos sus cómplices fueron colgados, sus secuaces, pero él trató de suicidarse en la celda con una navaja y no se supo muy bien si se completó el suicidio o lo colgaron o qué, porque hay todo un gran proceso en donde durante el proceso, que duró varios años, se morían casi todos los jueces envenenados, por ejemplo, y ese señor dice, y la marquesa Calderón de la Barca cuenta que un amigo de alguien que ella conoció en México le contó que un día caminando por las calles de París se encontraron al general Juan Yáñez perfectamente vivo, coleando, y además, como decía Manuel Paino, no solo andaba vivo y coleando, sino que usaba diamantes como botones, ¿no? Usaba grandes cadenas de oro y se teñía las mejillas y se usaba una pomada para el cabello. Pero no era homosexual, tenía varias queridas y nunca le alcanzaba el dinero para sostenerlas a todas, y por eso se mete a robar. Bueno, eso es el México que encuentra la marquesa Calderón de la Barca. Voy a leer un fragmento de lo que dice José Emilio Pacheco del México que conoció la marquesa Calderón de la Barca. Bueno, en 1838 también hay la Guerra de los Pasteles, la llamada famosa Guerra de los Pasteles, que los franceses invadieron a México por una deuda de pasteles, y que es una cosa que se ve como muy satíricamente, como muy farsesca, ¿no? Pero que en última instancia es muy trágica, porque es un preludio a lo que sería luego la invasión de Sonora por el vizconde de Rausset-Bourbon, y luego la intervención francesa que entronizó a Maximiliano en México hasta 1867, en que las fuerzas de la República, al mando de Juárez, pudieron derrotarlo y fusilarlo, ¿no? Entonces, esta Guerra de los Pasteles es además tragicómica y verdaderamente grotesca, porque en esa guerra Santana lava su honor porque pierde la pierna izquierda o la derecha, una de las dos piernas la pierde, y luego le entierra con honores y se vuelve el héroe, aunque mucha gente le llamaban el 15 uñas, porque claro, tenía en las dos manos y en la pierna. Hay una novela de Zamora Plaus que se llama El 15 uñas, que es Santana. Santana ocupó, yo no estoy muy segura si 9 o 11 veces la presidencia, en ocasiones muy brevemente, a veces unos meses nada más, pero dio una lata de 1830 y algo. Bueno, casi desde inmediato, desde que entra Iturbide y empieza a dar lata Santana. Sí, yo tenía un maestro en la preparatoria, hace muchísimos años luz, que nos decía, que era el maestro, un gran historiador, don Arturo Arnaiz y Freg, que nos contaba, teníamos una clase, era de muchísimos alumnos, nos contaba, dice, y entonces, ¿quién creen ustedes que volvía a aparecer? Y toda la clase decía Santana. Entonces, toda la clase nos las pasamos hablando de Santana, porque Santana llegaba a cada momento. Primero pierde la Guerra de Texas en 1836, ¿no?
En 38 se recupera con la guerra de los pasteles porque pierde una pierna, y luego sigue dando lata hasta 1850 y tantos, en que ya es expulsado definitivamente y regresa al país ya muy tarde, y muere en la pobreza, cuando fue un ladrón como él, como muchos. Bueno, a ver si encuentra, a ver, dice José Emilio Pacheco, que es extraordinario, que, bueno, dice, Rodríguez Galván, él está hablando de Rodríguez Galván, que fue un contemporáneo también, que un gran escritor, que escribió obras de teatro, que escribió, también muchísimos poemas, y que murió a los 22 años, en el exilio por Santana, en Cuba, le dio la fiebre amarilla y se murió. Pero es el primer escritor mexicano, como le llama José Emilio Pacheco, dice. Rodríguez Galván ve de lejos la que hemos trivializado como la guerra de los pasteles, 1838-39, quizá un hecho central en la biografía externa o histórica del poeta. En realidad, se trata de una intervención francesa que preludia el desastre de 1867 y las invasiones de 1862. Francia impone sus leyes comerciales y su desembarco en Veracruz destruye todos los mitos del criollismo. México no es ni el país más rico de la tierra, nuestros soldados no son los mejores del mundo, San Juan de Ulúa no es la fortaleza inexpugnable ante las que estrellarían todas las invasiones europeas. Bien. Al perder una pierna en los combates de Veracruz, Santana se reivindica de su fracaso en Texas y se afianza como el hombre providencial. Pequeño Napoleón por su genio. La tiranía del seductor de la patria, Su Alteza Serenísima, el dictador resplandeciente, el que le ponía impuestos a las ventanas, etcétera, etcétera, ¿no? Será tema obsesivo de Rodríguez Galván y Calderón, otro gran dramaturgo, que era un dramaturgo criollo. Rodríguez Galván era un mestizo, ¿no? Un dato al parecer inadvertido es el vínculo entre la ocupación de Veracruz y la leyenda napoleónica. Dirige las operaciones el contraalmirante Baudin, que capitán del Bellerophon condujo a Bonaparte tras la derrota de Waterloo, así como el príncipe de Joinville, hijo de Luis Felipe, rey de Francia. Un año después, Joinville trasladará los restos de Napoleón de Santa Elena a su tumba imperial en los Invalides. De allí que Rodríguez Galván insulta en la procesión a los franceses, maltrata al héroe romántica por excelencia y lo juzga opresor y asesino de la humanidad, cosa que luego lo hace que lo destierren, ¿no? Entonces muere a los 22, un genio, porque era un joven completamente casi analfabeto, que aprende muchísimas cosas en la librería de su tío, Galván también, que publica un calendario, el calendario para las cintas mexicanas y el calendario, que serían dirigidos por José María Luis Mora, que llevaron a la quiebra a Galván, que fue el que trabajaba, con el que trabajaba Rodríguez Galván, y al que menciona también la marquesa Calderón de la Barca en su libro. Bueno, la marquesa Calderón de la Barca llega a México, pues, a finales del 39, se queda en México hasta principios de 42, y en esos 2 años cuenta cosas fundamentales. Le toca un terremoto, le tocan 2 levantamientos, 2 pronunciamientos, o 2 gritos, porque se dice en México la gente gritaba o se pronunciaba, ¿no? Entonces empezaban las bolas, ¿no? Nos da mucha risa, pero es trágico, de todas maneras, ¿sí? Pero es decir, el que lo escribe de una manera extraordinaria también es, por un lado, Paino, en Los Bandidos de Río Frío, novela indispensable para que todos los mexicanos la lean, y también Los Memorias de mis tiempos, de Guillermo Prieto, que narra la realidad nacional
en esas memorias que fueron publicadas póstumamente, que son extraordinarias y que me recuerdan mucho a la Marquesa Calderón de la Barca, porque ambos cuentan los mismos acontecimientos de manera diferente, pero ambos también tienen el mismo sentido del humor, porque las cosas en México son trágicas, pero al mismo tiempo tan grotescas que uno no puede considerarlas sin el sentido del humor. Quizá el momento cumbre en que las cosas empiezan a cambiar y que se ven de una manera completamente diferente, a pesar de que México vivió durante muchísimos años, en el periodo de la anarquía de Santa Anna, cosas terribles, pero la gente las veía como obras de teatro. Lo dice muy bien Guillermo Prieto. Cuando había un pronunciamiento, la gente sacaba sus sillas a la calle a ver el pronunciamiento. A veces les tocaba una bala, ¿no? Y se morían, pero bueno, habían pasado un tiempo muy agradable. Bien. Bien, entonces, ¿qué ha pasado en México en el tiempo en que anterior a la Marquesa Calderón de la Barca? En el 821 se declara el imperio de Iturbide. Hay al mismo tiempo como 5 presidentes y 5... cuando uno ve las listas de los presidentes de México, en el año bueno, empiezan a contar desde el momento del 10, en que ya vamos a celebrar pronto el bicentenario, y empieza a haber una sucesión de personajes, y en el 20 y en el 21 hay como 5 al mismo tiempo. Es esa época verdaderamente impresionante. Pero Iturbide decide fundar el primer imperio. Iturbide ha sido al principio parte de la Armada Española en contra de los insurgentes, pero al final se pasa del lado de los insurgentes, pero instaura un imperio, cosa que no le dura mucho tiempo, lo destronan y acaba siendo fusilado. Luego empieza la sucesión de presidentes. Cuando está en México la Marquesa Calderón de la Barca, le toca a Anastasio Bustamante, que tiene que sufrir 2 pronunciamientos. Uno de los liberales, y que ella cuenta de una manera extraordinaria. Yo no traje la versión en español de la Marquesa Calderón de la Barca, pero pues esta es una biblioteca maravillosa y si quiero leer algo me lo prestarán. Yo traje solo la versión inglesa que tengo aquí. Pero ella cuenta con lujo de detalles, no solo con lujo de detalles, sino que copia todos los folletos y los manifiestos que se hacen en el tiempo, y por ella es una fuente histórica importantísima la Marquesa, ¿no? Entonces le toca el pronunciamiento del coronel Urrea y de Valentín Gómez Farías, que son liberales y que quieren establecer en México el federalismo, y que empiezan con las leyes que luego serán llamadas de reforma, en contra de los bienes del clero, que en esa época es poderosísimo, que sigue siendo muy poderoso y riquísimo, y tiene pues una cantidad de haciendas y de iglesias y de conventos que se llamaban las manos muertas, porque muchos de ellos no eran cultivados, ¿no? Las haciendas, por ejemplo, ¿no? Entonces son propiedades que desde el principio los liberales están buscando que sean propiedad del gobierno, ¿no? Eso se logra con la reforma y luego con la República restaurada en 67 a partir de Juárez, ¿no? Pero ya desde la guerra de reforma en 853 se establece una cantidad de leyes, 57, que van a despojar al clero de su poder y que va a crear la separación de la Iglesia y del Estado. Pero en la época en que está la Marquesa Calderón de la Barca, la Iglesia está en toda su plenitud y está muy vinculada con el sacerdocio, con los conventos de monjas, con los conventos de frailes, etcétera, etcétera. Pero cuando está Anastasio Bustamante y que hay el pronunciamiento de Valentín Gómez Farías y el general Urrea, se establece una nueva constitución por breve tiempo, en donde se vuelve a establecer el federalismo en México, porque una de las peleas más grandes en México en ese tiempo era el centralismo contra el federalismo. Cuando le convenía a Santa Anna era federalista, cuando le convenía era centralista. Así que cambiaban de chaqueta facilísimamente casi todos, ¿no? Ya empezaron desde el momento de la Revolución de Independencia y continúan. Gente que se pronunciaba a favor de uno acaba pronunciando a favor del otro. En fin, era una cosa así medio, un poco... Bueno, ahora pasó también lo mismo, ¿no? Es decir, creo que México, desgraciadamente, no ha cambiado demasiado. Bueno, ahora,
Entonces la marquesa Calderón de la Barca ve ese pronunciamiento y no solo lo ve, lo oye, porque hay fuego constante y cuando ya se puede salir a la ciudad, casi la mayoría de los edificios están dañados, parte del Palacio Nacional está caído, casas de gente muy importante están en ruinas, se han deteriorado pinturas, objetos de arte, etcétera, y la ciudad pierde muchísimo y tiene que reconstruirse con muy pocos fondos, porque México desde el principio está endeudado, porque en el momento en que empieza la guerra de independencia y cuando esta se realiza, México está en manos de la deuda externa, no es otra cosa la guerra de los pasteles y no es otra cosa la invasión de 61 y luego la invasión de la invasión francesa, ¿no? Sí, constantemente estamos con esas deudas y tenemos la invasión de los países extranjeros, de Europa, Inglaterra, Francia y España. No solo eso, sino tenemos al otro lado nuestros vecinos que en un momento dado, en la guerra de 47, nos quitan más de la mitad del territorio, gracias también, que no sé si se hubiera podido evitar, pero de alguna manera los gobernantes mexicanos les dieron entrada a los norteamericanos a partir de Texas, les permitieron poner colonos norteamericanos en Texas, y eso acabó con la pérdida de Texas y luego siguió con la guerra de 47, en que los mexicanos fueron invadidos por los yanquis y entraron hasta la capital. Ese momento, en las memorias de mis tiempos de Guillermo Prieto, es el primer momento verdaderamente trágico de la historia nacional y él cambia de tono en su libro. Voy a leer un fragmento de un texto que yo tengo sobre Guillermo Prieto que nos puede explicar algunas de las cosas importantes que también la marquesa Calderón de la Barca vivió. Revivir su pasado y el de México es para Guillermo Prieto la creación de un espectáculo, la iniciación de una función y la prolija acotación de decorados y vestuarios para la representación de escenas, también llamados cuadros. Los cuadros de costumbres que la memoria registra y la pluma reproduce hace literal un acontecer teatral desplegado en todos los niveles. La vida nacional es el gran teatro de México. Es teatro el cólera morbo, que mata a una cantidad de gente impresionante. Es teatro el pópulo bárbaro que describe Prieto y que así se obstina en llamarlo. Es farsa la política y sus pronunciamientos, y su máximo actor de carácter es don Antonio López de Santana, a la vez el más grande creador de sainetes que la patria haya producido. ¿No es curioso que es uno de los personajes más visitados por los historiadores? Hay muchísimos libros, novelas y libros todo sobre. Recientemente está una de Serna, no me acuerdo cómo se llama, Antonio Serna, creo que se llama. No se llama Antonio Serna, bueno. Sí, y también el abuelo de Octavio Paz escribió un libro sobre Santana, y Enrique González Pedrero, un importante sociólogo y filósofo, ha escrito ya 2 tomos de la vida de Santana, y me acaba de llegar una historia que ha hecho una profesora de Puebla sobre Santana, en donde relaciona muy claramente a través de las cuentas y los elementos económicos de la política y de la época de Santana, cómo Santana pudo haber sido también, ¿no?, el director de Los Bandidos de Río Frío, cosa que ya dice González Pedrero. Bueno, es necesario reiterarlo, las memorias de Prieto, así como las de la marquesa Calderón de la Barca, cubren una temporalidad muy definida, aunque ella solo 2 años, y Prieto desde que empieza su vida, no puede ser desde que empieza su vida, porque nace en 1818, pero cuenta desde que tiene 6 años, ¿no? La de su infancia y juventud, que al mismo tiempo es la infancia y la juventud de la patria, la época de la anarquía, desde la independencia hasta la invasión norteamericana, aunque se reseñan también algunos acontecimientos posteriores. La guerra de los pasteles, ya me lo he mencionado mucho, se vuelve guerra de títeres. Los pronunciamientos de la anarquía son zarzuelas. Los juegos de monte y sus flores de albures, las corridas de toros y los palenques de gallos forman el más alegre y dispendioso escenario para procesiones, paradas y saraos. Constantemente la marquesa Calderón de la Barca está hablando de los juegos de gallos, a ella le interesan muchísimo. Por ejemplo, va a San Agustín de las Cuevas, que es ahora Conaculta, ¿no?, donde era el lugar más importante, el garito más importante de México, donde se jugaban fortunas. Y ella cuenta admiradísima cómo llegaban
y se ponían mesas alrededor de en toda la casa, que era inmensa, ¿no? Y se ponían mesas desde las más ricas, donde se jugaban diamantes, haciendas, lingotes de oro, hasta mesas donde se jugaban cosas de cobre, centavitos de cobre, donde jugaban los léperos, que estaban todos bien, no estaban bien vestidos, estaban vestidos con un zarape y debajo puros harapos, ¿no? Pero todos estaban juntos, ¿no? Y todos jugaban. Ahora, las mujeres llegaban con sus atuendos más elegantes, todas vestidas de seda, de satín de seda, de colores muy elegantes, con muchas mantillas y con muchos encajes, porque los encajes les fascinaban a las mujeres, y todas sus joyas eran diamantes o perlas y grandes cadenas de oro, unos diamantotes impresionantes. Yo voy a hacer una cuenta de cuántas veces cuenta ella los diamantes, y es impresionante. Todas las delegaciones extranjeras van mucho más modestas. A las mujeres de México no les gustaban las piedras coloreadas, les gustaban solo los diamantes, y eran diamantes de a libra. Sí, usaban, por ejemplo, penachos así de aigrettes, de plumas en la cabeza, y cada penacho estaba prendido con un diamante. Unos diamantones impresionantes en la ropa, ¿no? Llevaban pulseras impresionantes, anillos impresionantes, y se codeaban con los léperos que jugaban centavitos, ¿no? Y en el mismo lugar, a mí me impresiona siempre, cuando leo, por ejemplo, Los bandidos de Río Frío, veo cómo se jugaba en San Agustín de las Cuevas y cómo lo cuenta la marquesa Calderón de la Barca. Digo, ¿cómo es posible que esa riqueza se desplegara así? Y que no se echaban sobre ellas y les arrebataban todos los diamantes, cosas que a veces sucedía, porque en los bailes andaban, se juntaban toda la gente, léperos y riquísimos, ¿no? Y hasta la gente menos rica usaba diamantes, porque se sentían muy mal si no tenían un diamante. Yo también me siento muy mal, pero no tengo ninguno. Bueno, pero llegando a San Agustín de las Cuevas, después había bailes, ¿no? Y en los bailes, pues claro, no eran como la salsa o como las bailas de ahora, pero bailaban minuetos y bailaban así, cosas así muy elegantes, y en el baile pues se sangoloteaban un poco y caían los diamantes y ahí agarraban los léperos, ¿no? Entonces, bien interesante, cuando llega la marquesa Calderón en su camino a México, a Manga de Clavo, la hacienda de Santana, se encuentra con que llega tempranito, y entonces está preparado un espléndido desayuno para ellos, y llega la esposa de Santana, vestida con un traje como para ir a la ópera, elegantísimo, bordado, con encajes de una seda finísima importada de París, hecha por una costurera francesa, y kilos de diamantes para desayunar, tamales. Bueno, entonces, ustedes se pueden imaginar lo que era ese México. Bueno, dice, entonces, de la ópera y la comedia romántica son la vida de la nación, y los políticos, al participar en ella, confunden las vicisitudes de su profesión con las de la farándula. También la marquesa Calderón de la Barca cuenta, así como lo cuenta Prieto o como lo cuenta Paino. Ustedes no deben de dejar de leer no les iba a decir muchachos, pero creo que ya no somos muy muchachos. Sí, pero bueno, que tienen que leer Los bandidos de Río Frío. La vida en México de la marquesa Calderón de la Barca, está en Sepan Cuántos, también en Los bandidos de Río Frío. Ahora hay una nueva edición, mucho más cuidada, que publicó Conaculta, y pronto se publicará en el Fondo de Cultura otra edición más cuidada aún, que la hice yo. Bueno, y ahora también tiene que leer Astucia de Inclán, que es una obra maravillosa, Astucia de Luis G. Inclán, maravillosa, y Memorias de mis tiempos, y la marquesa Calderón de la Barca. Bueno, sí, la marquesa Calderón de la Barca, cuando llega a la ópera, dice, yo no podía soportar los olores, dice. De repente caminaba yo por los pasillos y eran los olores indescriptibles, ¿no? Dice, luego aparecían las señoras en los palcos llenas de joyas, ¿no? Y luego cantaban bastante mal, dice, ¿no? Y sin embargo, se hacían partidos políticos por dos de las mejores cantantes, la Cesari y la Albini. Y Paino cuenta cómo en el trayecto hacia Veracruz de las compañías de ópera, los ladrones las asaltan, y entonces se arma un lío, pero luego, como los ladrones eran también inteligentes a veces, ¿no?, les piden que canten ópera, y entonces están cantando en plena naturaleza, están cantando ópera. Es maravilloso.
pero maravilloso. Bueno, sigo. El tiempo teatral en México, el tiempo limitado por los años de 825 a 53, que es lo que cuenta Guillermo Prieto, yo diría a 47, después de la guerra de los Estados Unidos, porque hay que ver cómo cuenta en las mismas memorias de sus tiempos la guerra de 47, que es tremendo cómo entran los norteamericanos a la ciudad. Está muy bien contado también, bueno, hay gente, apuntes sobre la historia de México, la guerra de 47, hay muchísimos textos, el texto de Guillermo Prieto, Manuel Paino, todos ellos, pero también en Paino, en su primera novela de folletín, El Fistol del Diablo, está contado al final de la novela. Primero la publicó antes de que llegaran en una revista, la revista Científica y Moderna, publicó en folletín el Fistol del Diablo. La dejó inconclusa y luego, después de la guerra de 47, años después, en los 50, publicó de nuevo El Fistol del Diablo, y ahí ya cuenta la entrada de los norteamericanos a la ciudad. Y es verdaderamente terrible, fascinante y terrible la forma como, tan brutal, tan grosera, tan estúpida y tan carnicera, como los norteamericanos se apoderaron de la ciudad, violaron a las mujeres, destruyeron edificios, etc. Eso ya lo cuenta Prieto con un gran sentido trágico, a pesar de que cuente lo anterior, que es bastante trágico en sí, pero que tiene también esos elementos de sainete. El tiempo teatral en México, y digo, el tiempo limitado por los años de 25 a 47, yo diría, tiempo abarcado por las memorias hasta 53, se vuelve un tiempo sincopado, interrumpido, y por la forma de la descripción, un tiempo inmediato, captado en vivo, el tiempo que dura la representación. Yo diría exactamente lo mismo de la Marquesa Calderón de la Barca, que solo abarca 2 años, pero que son extraordinarios y magistrales en la historia del país. Este tiempo literal se apoya en la teatralidad que implica y se inicia con cada cuadro de costumbres. En el 19 se usaba mucho que la literatura y la pintura manejara los llamados cuadros de costumbres. Por ejemplo, son cuadros de costumbres muchas de las pinturas de Goya, ¿no? Y también en México los grandes caricaturistas, los litógrafos, etcétera, publicaban en las grandes revistas de México, muy importantes, y en las revistas de caricaturas, estos cuadros de costumbres que también se reflejaban en las novelas, en los libros de la época, vuelvo a insistir, en Paino, etcétera, y evidentemente en Prieto, y también cada carta de la Marquesa Calderón de la Barca es realmente un cuadro de costumbres. Y se disuelve en la digresión de una memoria que hilvana sus recuerdos al influjo de la libre asociación, cosa que le pasa exactamente igual a la Marquesa Calderón de la Barca. Tanto Prieto como la Marquesa Calderón de la Barca, en sus memorias, porque las cartas son memorias, es muy impresionante cómo ella hace una cantidad de actividades en un país en donde esas actividades costaban un trabajo muy grande. Para ir de la Ciudad de México a San Agustín de las Cuevas, es decir, del centro de la Ciudad de México, ella vivía en San Fernando, en San Cosme, para ir a San Agustín de las Cuevas en San Ángel, lo que es ahora Arenal, tardaban 6 horas, ¿no? Y en una noche que ella regresa a la capital y que va a caer una tromba, porque generalmente los días de juego y de peleas de gallos en San Agustín de las Cuevas eran cuando ya empieza la temporada de lluvias, se tardan más de 8 horas, salen como a las 12 de la noche y llegan temprano a la Ciudad de México. Mientras han ocurrido 40 catástrofes, como el camino no funciona, se caen los coches, una señora se fractura la cara, uno de los cocheros se cae y queda impedido para siempre. Claro, los cocheros también se dedicaban a la farándula y tomaban como bestias, ¿no? Y luego agarraban el mando de los 6 caballos y claro, se caían en todas las zanjas que había en el camino. El única carruaje que no se cae, eran 6, es el de la Marquesa Calderón de la Barca, porque su cochero iba ligeramente ebrio, solo ligeramente, mientras los demás iban con un grado de alcoholemia verdaderamente fascinante. Es decir, tenían pulquerías a pasto. Bueno, las escenas suelen repetirse de otros ángulos. Los personajes se visten y se enmascaran ante nosotros. Y en su ruidoso carnaval hay una violenta festividad que se revela auténtica. Prieto cuenta cómo en el carnaval,
todos estaban disfrazados, y cómo se distinguía a los léperos de los otros, porque traían los tacones torcidos. La Marquesa Calderón de la Barca, aunque asiste a muchas fiestas populares, siempre, como es Marquesa Calderón de la Barca, tiene la suerte de que la pongan en lugares protegidos, ¿no? Evidentemente, llega a la iglesia en Semana Santa, que es una maravilla porque eran las procesiones, ¿no? Y las maravillosas procesiones que ahora se ven en la Semana Santa en Sevilla, y que en México se ven en Taxco, por ejemplo, pero que se veían en todas las iglesias de México, con todas las maravillosas esculturas de la catedral, o etcétera, ¿no? Que era bellísima la catedral, pero lo que le molesta muchísimo a la Marquesa Calderón de la Barca es que en la catedral estén todas las clases sociales reunidas, y a veces le parece que los léperos son demasiado feos y que deberían tener otra iglesia especial, con lo cual se pone realmente bastante clasista. Bueno, es decir, aunque en general yo diría que la Marquesa Calderón de la Barca, que es clasista y racista también, obviamente, es de las más tolerantes con ciertas cosas en México. Por ejemplo, voy a leer una descripción que hace, bueno, y me interrumpo a cada rato, pero no importa, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor importa, pero ustedes me van a decir. Les voy a leer una cosa de José Emilio que dice: Pedro de Fonte, último arzobispo de la Nueva España, definió a las castas como los nacidos de indio, asiático, africano, americano o europeo mixtos, como una clase ocupada en labores serviles, llena de pasiones sórdidas, saciadas en pulquerías y burdeles, un grupo andrajoso rodeado de hijos y miseria, incapaz de ejercer autoridad ninguna por obra de la estupidez y abandono con que se han criado. De entre estas sombras surgen muchos escritores muy importantes, como Rodríguez Galván, que era pues más bien una casta. Los zambos, ¿no?, eran feísimos, ¿no? Porque dice la Marquesa Calderón, vi un señor tan espantoso, tan horrible, que me dio asco y aborrecimiento, y entonces mejor los ponen en otra parte. Claro, muchas de las familias ricas, esas llenas de diamantes, tenían sus capillas privadas, ¿no? Creo que no ha cambiado mucho México. Lo que pasa es que ahora, no hay tanta ostentación. Yo no creo que ninguna de las gentes excesivamente ricas, más que en sus fiestas, ostenten tantos diamantes, ¿no? Ni Marta Sagún. Y cuando digo teatro, me refiero a una concepción teatral explícita que va desde la declaración con que se empieza el libro. La vida cotidiana es teatralidad, como bien puede advertirse en la liturgia eclesiástica, que proviene de la época colonial y que aún subsiste en esa primera mitad del siglo. Solo con ver los grandes cuadros de procesiones que a veces se exhiben en México, son maravillosos, y que están en iglesias diferentes o en algunos museos, como cuando las procesiones, esas gigantescas, que cuadros también gigantescos, que por ejemplo en el Palacio de Iturbide se han exhibido, se ve lo que era el espectáculo teatral. Todos los balcones de la ciudad están preparados para admirar el espectáculo, ¿no? Así como se admiraban también los espectáculos trágicos, como cuando se colgaba bandidos y toda la gente estaba allí, o como en la época de la colonia, cuando había procesos de la Inquisición y se quemaba a las víctimas. Entonces todo es teatralidad, ¿no? En la celebración de una procesión en honor de un santo patrono, la profesión de una monja que la ve la Marquesa Calderón de la Barca, y es muy impresionante cómo lo cuenta, porque ella luego se vuelve monja. Al final de su vida se convierte al catolicismo, que es protestante, y se mete a un convento en España, del cual sale porque la llama una de las Borbonas, María Isabel, que la llama para educar a su hija, y entonces se vuelve muy importante en la corte y es nombrada marquesa, no por su marido, sino por sus propios méritos. Es nombrada marquesa. Entonces, ella cuenta de la profesión de una monja y la ve con bastante horror, porque ve cómo una chica bellísima es llevada al convento, ve cómo se hace la celebración, que es maravillosa. La muchacha se viste con sus mejores prendas, llena de diamantes, coronada de rosas, como lo vemos en las monjas coronadas, ¿no?
Hace una procesión por toda la ciudad, la sigue toda su familia llorando porque la madre no quería que entrara al convento, porque es una chica jovencísima, bellísima, en edad de merecer, y entonces se va a sepultar en el convento, porque se va a convertir, se va a estar muerta en vida, ¿no? Entonces llega toda la familia llorando, el padre arrepentido de haber dado su permiso para que entrara al convento, es un permiso que el confesor logra sacarle al padre y mediante una serie de confesiones le dice a la chica que vaya al convento, que es una vida maravillosa, etcétera, etcétera. La chica acaba aceptando, el padre da su permiso y entonces entra al convento. Pero toda la familia se arrepiente, todos van llorando, la chica pretende que está muy contenta, pero está llorando. Llegan al convento, en el convento hay una ceremonia maravillosa de gala, etcétera, etcétera. Luego entra la chica al convento y a partir de ese momento está muerta para su familia y para la vida cotidiana. Hay también momentos en que la marquesa Calderón de la Barca cuenta cómo en el convento de las Teresas Descalzas, que es el convento de regla más austera, las monjas aparecen totalmente veladas o no aparecen, alguna vez las ve, pero en general nada más las oye, dice que son voces que salen de ultratumba y que no las puede conocer. Pero después de tener una gran amistad con el arzobispo, consigue que le den permiso de entrar al convento de las Carmelitas Descalzas y que las carmelitas se quiten el velo para que ellas las conozcan. Ahora les preparan un desayuno maravilloso, ella cuenta qué tipo de comida les daba, empieza a aficionarse a las grandes frutas de México, el mango le fascina, el capulín, al principio le saben feísimo, pero le saben maravillosos. Yo creo que en España los extrañó muchísimo, esas frutas las extrañó, y entonces les sirve una cosa maravillosa llena de dulces, de ates, de antes, y las monjas las ven comer, porque como son carmelitas descalzas, tienen que comer muy poco, ¿no? Y luego además las llevan a sus celdas y ven cómo en las celdas tienen todos los instrumentos de flagelación, cómo duermen, etcétera. Y a ella le parece terrible la vida de las monjas, ¿no? Y le parece que cuando entra una chica al convento es como las viudas hindúes que se van directamente a la hoguera para acompañar a sus maridos, ¿no? Entonces, y luego uno se extraña de que al final de su vida se convierte en monja. Ahora, había conventos diferentes de Teresas Descalzas que eran de regla menos severa, ¿no? Había conventos en México como la Encarnación o como la Concepción, etcétera. Jesús María, que ella cita en sus memorias, ¿no? En sus cartas, que son conventos en donde las monjas tienen servidumbre, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienen menos dificultades que las Teresas Descalzas, que viven de la caridad pública. El doctor Manuel Ramos es experto en esto y ha escrito unos libros maravillosos y está a punto de publicar, es un comercial, un libro sobre los carmelitas, los frailes carmelitas varones. Obviamente son frailes, son varones. Bueno, Prieto dice, la celebración es importante la persona de una monja, el nombramiento de un alto prelado, el entierro de un personaje importante, las celebraciones patrias, igualmente las reuniones frente a una pulquería, las riñas entre la gente que habita una vecindad de medio pelo, una aristocrática comida, o un drama de venganza o de celos, o una escena de nota roja, se organizan con gran espectacularidad. Por ejemplo, en Paino, en un asesinato terrible, el de Evaristo, que va a ser uno de los principales bandidos de Río Frío, que está a las órdenes de Relumbrón, el coronel Juan Yáñez, y que es nombrado por Vaninelli, que es el general, el coronel que está dirigiendo el ejército, nombrado capitán de los soldados para que proteja a los viajeros, y él es el principal bandido de Río Frío. Bueno, lo sabemos ahora con el narcotráfico, ¿no? Bueno, es casi igual, bueno, más que ahora el narcotráfico es más fuerte, porque los bandidos a veces eran amables, Si alguien decía, por favor, déjenme este objeto que es una cosa importantísima para mí, porque me lo dio mi madre, ¿no? Entonces les dejaban el objeto, ¿no? Decían, no me trate mal, aunque a veces violaban a las muchachas, a veces a una inglesa. Una bala perdida de los bandidos le vuela la nariz, y en esa época no había cirugía plástica. Entonces, imaginar una inglesa sin nariz, pues era gravísimo. Eso creó problemas internacionales, como la guerra de los pasteles. El cónsul inglés demandó al gobierno mexicano,
porque no cuidaba a sus bandidos. Bueno. Prieto vive espectacularmente el tiempo y esa operación lo desdobla en actor y espectador de su propia historia. Historia donde la intimidad se juega en un amplio escenario siempre habitado, siempre contemplado. La marquesa dice siempre que le fascina la vida de México, que está enamorada de México, que México es un país donde la gente es amabilísima, extraordinaria, que la gente vive con una cordialidad impresionante y se pelea con miembros del servicio diplomático que se quejan de que los mexicanos no son sinceros. ¿Por qué? Porque dicen, a sus órdenes, para servirlo a usted. Qué bonito objeto, esto a su disposición, y querían que se los entregaran, ¿no? Entonces dice, no entienden que son palabras con fórmulas de cortesía convencionales. Entonces dice, son los hipócritas, ¿no? Dice, qué tontos son. Ella misma cae en esa trampa un día en que está buscando criada y de repente le llega una carta diciendo, mi querida marquesa, no era marquesa todavía, mi querida Fanny, etcétera, etcétera, le mando decir que tiene usted una nueva servidora, una nueva criada a su servicio. Entonces, estoy necesitando criada, y le manda a decir, por favor, mándeme una criada. Dice, no, le dicen, pero usted me tiene una pata enorme, dice, le quiso decir que es una nueva niña a su servicio, porque todos están a los pies de usted. Entonces querían que de veras todos se pusieran a los pies de usted, que le besaran la mano, que le regalaran todos los objetos de oro, los diamantes, pero no, era nada más una fórmula de cortesía, para servirle a usted cuando quiera, te vienes a mi casa, y caían. Bueno, cosa que sucede a veces también. Además dice que era divertidísimo, porque de repente en el desayuno le llegaban 2 familias a desayunar y cuenta constantemente que las comidas eran de entre 40 y 60 personas y que siempre había unas maravillas de organización decorativa, sobre todo con flores, guirlandas de flores, columnas de flores. Todavía lo vemos ahora en los arcos que se hacen de flores o en las alfombras de flores para celebrar a un santo patrono. Lo pasa constantemente en Coyoacán, en Los Reyes, en San Francisco, etcétera, etcétera, ¿no? Que cada vez que hay una festividad vemos el arco hecho con flores y la iglesia toda profusamente adornada con flores, cosa que le emociona muchísimo a la marquesa Calderón de la Barca. Se queja, claro, que a veces esos desayunos están bastante descuidados en cuanto a la limpieza, ¿no? Porque dice las criadas, un error con las criadas mexicanas, todas usan el pelo largo. Las muchachas ricas a veces tienen el pelo que les llega, que arrastra el piso. Van pasando así con su pelo larguísimo, ¿no? Y va arrastrando el piso. Y vi casualmente una mujer que tenía el pelo rojo y era algo impresionante, porque era una masa de pelo rojo extraordinario que iba limpiando el piso con el pelo, ¿no? Y las criadas hacían lo mismo, pero no se lo peinaban y tenían piojos. Entonces era un poco difícil tenerlas. Entonces queja que era muy difícil y muchas veces los criados, porque necesitaban, imagínense, para un desayuno de 30, 40, 60 personas, la cantidad de criados que se necesitaban. Muchas veces no se tenían criados suficientes y se aceptaban criados sin recomendaciones. Y esas recomendaciones a veces decían que era muy bueno, resultaba que era un ladrón que acababa de salir de la cárcel y que alertaba a otros ladrones para que entraran a robar. Bueno, pues voy a dejarlo así y si quieren háganme preguntas, porque creo que ya llevo 1 hora hablando demasiado.